Hola, bienvenidos a Vida en la Ciudad, su espacio de video podcast donde conversamos de la vida y tenemos siempre interesantes invitados. Hoy día nos acompaña una tremenda invitada también, Lorena Moya, más conocida como Lorena Noé. Bienvenida, Lore. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de poder tener este espacio de conversación que nos debíamos hace mucho rato también, sí. ¿Cierto? Lo hacemos como una vez al año. Sí, algo así. Lore, tú eres una persona multifacética que trabajas en el área de la inclusión, que trabajas en el área, ¿cierto?, de lo que se conoce comúnmente como discapacidad, ¿ya? No quiero cometer errores terminológicos porque no estoy muy actualizado. Pero primero quiero saber quién es Lorena Moya. La gente también quiere conocerte, quién está detrás de todo lo que tú haces. Bueno, mi nombre es Lorena Moya, tengo 45 años, soy educadora diferencial. Hace alrededor de, ya cumpliendo 24 años ejerciendo. Bien. Y bueno, estudié educación diferencial no porque era mi primera opción inicialmente, porque yo quería estudiar química y farmacia. ¿Química y farmacia? Sí, amaba la química. Era una de las cosas que me iba muy bien en el colegio. Y cuando di la prueba quería estudiar química y farmacia. Y quedé para química y farmacia. Pero en ese trayecto, uno de mis tíos maternos tuvo un hijo con síndrome de Down. En ese espacio de tiempo. En ese espacio de tiempo. Entre que yo daba la prueba, fin de año, todo ese proceso, nace Juan Pablo. Y yo viví, en el fondo, fui espectadora de ese proceso que la familia vive al recibir a un chico con síndrome de Down. En ese tiempo no se anticipaba esta condición antes del nacimiento, ¿cierto? No. Nacía y se descubría posteriormente. Sí, existía hay un examen que todavía permanece, que es la amniocentesis, pero es muy invasivo en realidad. Y tampoco, no había nada que predijera en el fondo que de alguna u otra manera el chico podía haber nacido con alguna discapacidad. Entonces nace Juan Pablo y yo vivencio un poco la realidad de la familia con respecto a la discapacidad. No era algo que era cercano para nosotros tampoco. Y eso marcó un antes y un después para mí. Fue fuerte porque para que te haya hecho cambiar de carrera. Sí, marcó un antes y un después. Y decidí entre medio de eso, porque había una serie, empecé a mirar, y apareció esta educación diferencial, y dije, ya, voy a decirlo. Y bueno, todos diciéndome que no, porque obviamente típico. Pedagogía, no vas a ganar ¿para qué vas a ser plata? Profesora? No vas a ganar nada, mira, química y farmacia, es como una carrera que vas a poder tener, y bla, 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 bla. Y dije yo, no. Y cambié mi orden de postulación. Me acuerdo que tenía posibilidad. Eso era tremendo, era una decisión de vida. Sí, podía acceder a la de la Universidad Católica, Educación Diferencial, o de la Universidad de Playa Ancha. Y bueno, dije, una de las cosas que mi tío dijo, porque mi tío también es profesor, dijo, ya bueno, si vas a estudiar docencia, que sea la UPLA, porque en el fondo... ¿Dónde más? ¿Cierto? Así que lo decidí. Y fue una excelente decisión, creo que no me arrepiento en ningún momento, porque también en ese tiempo yo no conocía al Señor. Y el 5 de abril del 94, ingresando, recién llevaba un mes de estudiante universitaria, una compañera me habló del Evangelio. Interesante. Y recibí a Cristo en mi corazón. Mira qué interesante. En la universidad. En la universidad. Mira qué bueno. Los caminos del Señor son misteriosos. Así es. Oye, y terminaste, te pusiste a trabajar de inmediato en una escuela, en un colegio. Sí, en una escuela especial. Bueno, en el tercer año te definen cuál es la especialidad que tú vas a tomar. Que en ese tiempo estaba trastornos del aprendizaje, que son todos los chicos que tienen dificultades del aprendizaje, dislexia, discalculia, etcétera. Y estaba discapacidad intelectual. Y lo que hacía la universidad es que te llevaba a instancias para que tú pudieras, ¿no es cierto?, de alguna u otra manera percibir que era lo que tú querías. Pero yo ya lo tenía claro, no tenía como dudas, porque en el fondo Juan Pablo marcó por decir, trazó un poco mi carrera. Y estudié con especialidad en discapacidad intelectual, y mi primer trabajo fue en una escuela especial. Después estuve muchos años trabajando en un programa de integración
Ya. Y después, uno de los trabajos que también forjó muchas cosas en mi vida a nivel académico fue ingresar a una escuela especial, pero que trabaja en torno al trastorno del espectro autista. Interesante. Oye, tú eres directora de una ONG que se llama Mirada de Amor. Sí. De la cual yo soy muy cercano también. ¿Ya? ¿Qué te llevó a, por un lado, emprender? Porque también tiene un tema de emprendimiento, a salir de a salir de una comodidad, de una zona de confort, de recibir un sueldo y decir, esto debo hacerlo o debemos ir por este lado. ¿Qué te llevó a eso? La culpa es de mi esposo, en realidad. Ya. Él tiene toda la culpa, porque en realidad a mí no se me ocurrió. Ay, qué interesante. Fue él. Ya. Él asumió el pastorado en Valparaíso, eso fue hace como 14 años atrás, y cuando llevábamos como 2 años, él empezó a insistir que por qué no buscábamos una instancia para poder acercar a las personas con discapacidad a la iglesia. Ya. Entonces, ¿por qué la iglesia empezó a hacer esas preguntas como ¿por qué la iglesia no trabaja con inclusión? ¿Por qué cuando vamos a iglesia no vemos personas en situación de discapacidad cognitiva necesariamente? ¿Qué sucede? Empezó como a buscar información, empezó como a adentrarse en ese mundo y dijo, ya, nosotros vamos a hacer aquí algo. Ya, porque él creía que no era como una coincidencia que yo haya estudiado y que en el fondo había tanta relación con la discapacidad. Ya, y empezó como a insistir, ya, hagamos algo. Y yo la verdad como que me subí a este barco, pero sin así saber. Como... yo dije, ¡ay, qué entretenido! Vamos a hacer unos talleres. El fin de semana. Ya. Iba a ser como una cosa entretenida, pero en realidad yo no pensé que iba a pasar todo lo que pasó. Ya, perfecto. Fue de menos a más. Sí. Fue de menos a más. Hagamos un taller para ver qué funciona. Pasa. Y lo que sí hicimos fue que en ese tiempo no había más profesionales en la iglesia, éramos como 15 personas. Y tomamos a 10 y durante un año las capacitamos. Eran personas que no tenían que ver nada con discapacidad, hermanos comunes y corrientes, y como que trabajamos en torno a eso, como prepararlos para que fueran voluntarios de estos talleres que íbamos a desarrollar. Y saliendo un poquito del espectro de iglesia, vamos a volver después. ¿Y cómo ves el tema de la inclusión en Chile? Porque hoy día es una palabra que está absolutamente en boga, la inclusión, pero donde las papas queman en la realidad. ¿Somos un país que está tomando en serio el tema de la inclusión? No. No, definitiva y absolutamente no. Y de hecho creo que la palabra, como que todos se sirven un poco de la palabra. Uy, es tan útil. Pero políticamente es muy útil. Sí, pero en realidad no. Definitivamente no. Chile está como muy en pañales con respecto a la inclusión porque somos personas muy prejuiciosas. Ya. ¿A qué te refieres con eso un poquito? ¿A dónde va? Hacemos como, emitimos juicios de valor antes de conocer a las personas, esta capacidad que muchas veces puede ser positiva de ser muy bromistas. Sí. Y la picardía del sí, Chile. y de mirar como el defecto del otro, claro. Muchas veces nos lleva a hacer una discriminación que no es tan positiva, por decirlo de algún modo, sino que de alguna otra manera afecta en el otro. Y debido a que el chileno como que no tiene una identidad muy clara, porque eso es una realidad que pasa en general, como que no logra establecer una verdadera inclusión o una mirada distinta hacia las personas que son distintos a él. ¿Ya? Tiende a ser como más inflexible, muy mirón, ¿no es cierto? Cuando vemos a alguien que tiene la nariz muy grande, como que algunos casi se dan media vuelta para mirar de qué porte es la nariz, ¿no es cierto? Y eso puede ser utilizado como un comentario, etcétera, etcétera. Y porque somos un país muy trabajólico, un país que, entre comillas, como que busca la eficiencia, entre comillas, digo, porque... y estas personas como que no están dentro de este rango, ¿no es cierto? Están más disminuidas desde ese punto de vista, como que no tienen las capacidades que vienen a hacer, parece que es más que la lástima, que aparte que tienen una relación amor y odio con una de las instituciones más emblemáticas, que es la Teletón. Sí, es extraño lo que pasa. Es extraño lo que pasa ahí, porque el chileno quiere ser como muy
ay, misericordioso de alguna manera, pero no te metas en este espacio en donde yo manejo y entiendo con quiénes desarrollo mis relaciones, por decirlo de algún modo. ¿Somos inclusivos nosotros, los chilenos? No, nos cuesta mucho. Muchísimo, pero somos como hipócritas, ¿eh? Porque en el momento de estar en el tú a tú, no, pero después supuesto, por detrás somos muy buenos para... Oh, ¿te fijaste? ¿Y viste lo que sucedió? ¡Ay, qué terrible! Oye, sí. Oye, esto de la Teletón me hace un poquito pensar un poco en algunas cosas, porque hablamos de la inclusión, pero en la práctica, tú que estás metida con gente que tiene alguna discapacidad, ¿tú ves que hay rechazo aún, que hay que la gente aún no se acostumbra, que causa resquemor, que vienen los comentarios? Yo lo vi la otra vez en el metro, una señora que se ve, porque uno está un poco más metido también, voy a defender un poquito lo indefendible. Hay gente que no sabe lo que es un trastorno de espectro autista, por ejemplo. Y el niño tuvo un episodio complejo en el metro. Me dio mucha pena porque no hallaba cómo, porque la gente... o el niñito mal enseñado y la señora no hace nada. ¿Eso tú ves que todavía nos falta en eso o somos un poquito inmisericordes? Lo que pasa es que ahí también se junta con las políticas públicas también. ¿Ya? Y de alguna u otra manera las políticas están, quizás a lo mejor se han levantado leyes, pero estas leyes no se han como ejecutado. La problemática yo creo que radica en que el país no hace sensibilización, porque yo entiendo perfectamente que no necesariamente todas las personas debieran conocer acerca de una determinada discapacidad, claro, porque quizás a lo mejor no los ha abordado porque no tienes relación, no pasa nada con tu familia, no sé, en tu entorno no hay nadie a lo mejor que tiene algunas características que lo hace ser distinto. Pero el tema ahí radica en la sensibilización. Que el gobierno o las personas que están en autoridad puedan hablar acerca del tema, y estos espacios son útiles como para poder conversarlo. Yo no soy como de la mirada que cuando hay gente que dice, uy, esta persona es enfermita, como que me indigno y me da rabia. Perdón, hay un tema generacional ahí, por Lorena. Nosotros fuimos criados así, entonces se decía así 30, 40 años atrás, ¿cierto? Él salió enfermito. ¿Te acuerdas que esa era la terminología y nadie se escandalizaba por eso? Pero hoy día hemos entendido que no es una enfermedad, es una condición, ¿cierto? Pero no toda la gente maneja el vocabulario técnico. Y no tiene por qué tampoco. Exacto, o sea, yo creo que en el fondo no educamos cuando nos enojamos o cuando nos molestamos o nos indignamos por situaciones que pasan así, porque las personas no logran dimensionar o no logran comprender. Yo creo que la educación tiene que ver con la construcción y con la enseñanza, con saber cómo redirigir eso, porque la persona no lo está haciendo desde una idea de dañar, más bien quiere tratar de interpretar lo que está viendo. Y nosotros, lo que a lo mejor estamos sumidos o sumergidos en el ámbito de la inclusión y de la discapacidad, somos el que tiene que dar vuelta a esa situación. Exacto. Por eso yo siento que tiene que haber una sensibilización del proceso. Ya. Y ahí en todas las organizaciones o lugares, escuelas, colegios, instituciones públicas, es allí donde se tiene que hacer el trabajo para poder modificar estos conceptos. Sí, sí. Oye, hay apoyo en los colegios. Yo trabajo en un colegio, trabajo muy de cerca con el programa de integración escolar, que es el PIE, ¿cierto? Que a esta hora. Y se ha logrado tremendo resultado. Yo lo he visto. Y estoy muy contento con ser parte de eso. Ya, ¿cierto? Siento que no trabajo directamente, pero los niños salen del colegio y llegan a la universidad. Tengo entendido que ahora hay incluso apoyo para dar para los niños que dieron la PAES. Tienen apoyo, algunos cuando se postula eso se indica, pero en la universidad. Hay algunos programas, pero todos los programas están como un poco ligados a la discapacidad visual, auditiva, pero más fortalecidos en el trastorno del espectro autista, porque esto es como un boom que hoy día de alguna u otra manera, decirle boom, porque en el fondo como que ha aumentado el interés y también han aumentado los casos también. Pero creo que muchas veces es insuficiente porque también ahí insisto que para hacer un trabajo debe haber una sensibilización, pero deben participar todos los actores en el proceso. Correcto. Y porque también la educación vive una crisis en donde hay parámetros que se han roto, o sea,
para mí me parece fantástico lo que hacen los programas de integración, porque encuentro que casi es como un milagro, porque es imposible muchas veces poder abordar las necesidades educativas de apoyo de un chico que está sumergido en un grupo de 45 estudiantes. ¿Cómo? No. O sea, ni siquiera un chico que a lo mejor no tiene algún tipo de necesidad logra establecer, ¿no es cierto?, ciertos aprendizajes. Tú no puedes esperar que alguien que requiere de otro tipo de apoyo pueda hacerlo efectivamente. Exacto. Y esto pasa en los colegios, pero también pasa en las universidades. ¿No hay mucho ahí? ¿Cómo? ¿No hay mucho apoyo en la U? Salvo lo que me dijiste sobre autismo. Porque hay poco entendimiento también. Exacto. Recuerdo que hace un tiempo atrás trabajamos mucho tiempo con una universidad prestigiosa aquí de Valparaíso, que tiene muchos chicos del espectro autista dentro de sus aulas. Wow. No tenían como conciencia de cómo trabajar con las crisis o cómo trabajar en cosas pequeñas. Un ejemplo, un día una asignatura era la sala, no sé, 302. Perfecto. ¿Ya? Entonces había un chico que tenía una condición del espectro y resulta de que le cambiaron la sala. Desde ahora en adelante, el profesor dijo, desde ahora en adelante la clase no va a ser en la 302, va a ser en la 403. Complicado. Ya, pasaron 3 semanas y este chico no asistía. Y se empezaron a preocupar porque lo veían, pero no iba a la clase. Claro. Pero primero porque no tenía mucha interacción social, no había sabido por sus compañeros que no le tocaba en esa sala. Y como él entendía, llegaba a esa sala y como no estaba la clase, él se iba a su casa. Oh. Había qué fuerte. Otro chico que, por ejemplo, necesitaba mucho silencio para poder estudiar. Entonces, al principio se preocuparon porque el chico entraba al baño, porque era el lugar más silencioso. Entonces entraba al baño y pasaba muchas horas adentro del baño estudiando. Pero en el fondo nadie se había dado cuenta hasta que alguno de sus compañeros se dio cuenta y bueno, habilitaron un espacio en la biblioteca que pudiera como mejorar el asunto. Entonces, como que esas pequeñas cosas que van cambiando. Que como que no se percatan para en el fondo poder hacer de ese proceso un lugar mejor y un lugar que mejore la calidad de vida de los chicos. Oye, y en la parte práctica, saliendo de la U y llegando al mundo laboral, ¿existe realmente esta integración? Hay una ley, ¿cierto?, que dice que las empresas tienen que tener, ¿cierto? Sí. Con más de tantos empleados tienen que tener... 1 de cada 100. 1 de cada 100. ¿Está bien? ¿Es poco? ¿Está correcto? ¿Es un pequeño paso? Si tú sumas la cantidad de personas que deberíamos incluir, son alrededor de 22 a 25 mil personas. Ya. Y quiero decirte que en Chile hay 3 millones de personas en situación de discapacidad mayores de 18 años. 3 millones. Entonces los 22 a 25 mil personas no hacen ni cosquilla a una realidad que tenemos. Entonces, claro, el porcentaje puede subir, pero ahí vuelvo a repetir, la capacitación, el entrenamiento, la sensibilización, y porque también ese concepto, bueno, sobre todo quienes sufren ahí más son las personas con discapacidad cognitiva. Claro. Porque a lo mejor una persona con movilidad reducida puede tener un entorno social, puede buscar. Sí. Conozco muchas personas que hasta también tienen su pyme. Tengo un conocido que tiene su pyme, hay su librería y tiene hasta trabajadores ahí. Porque en el fondo su discapacidad no requiere de tantos apoyos como para, en el fondo, desarrollarse laboralmente. Pero en el caso de la inclusión, yo creo que quizás a lo mejor hay personas que se pueden incluir, pero es el ámbito social muchas veces el que falla. Claro. Porque tú también vas a trabajar, pero también vas a hacer vida social, vas a tener compañeros. Por supuesto, te desarrollas ahí, conversas, estableces lazos, vínculos. Y como que yo voy a tener un amigo con síndrome de Down, como que, ¿y de qué vamos a hablar? En absoluto. Como que, insisto, porque también existen mitos. Exacto. De nada. Acerca de las personas que son angelitos, claro, sí. En el fondo que están en otro mundo, que no tienen nivel de conciencia, pero en realidad siguen siendo personas igual. Y todo eso. Queremos saludar a Line 42, que es una tienda online de artículos y productos con motivos cristianos, como poleras, jockeys, papelería y tazones. Aquí tenemos un par de productos. Podemos encontrarlos en www.line42.cl y en el Instagram @tiendaline42. Oye, ¿cuál es la propuesta de la iglesia
para las personas con capacidades diferentes? Es una propuesta... ¿Hay propuesta? No sé. Es que es muy complicado. Es un camino bastante complicado. Yo conozco tu caso un poco y estoy preguntando, la pregunta viene con un qué, como decimos. Conversamos años atrás, cuando tú iniciaste, y después viene otra pregunta que es peor todavía, que es más profunda. No había. No. Tampoco hay mucho todavía. No. En las iglesias, salvo el tema de braille, iglesias de las nuestras, evangélicas de la zona que transmiten los mensajes con lengua, con lengua de señas. Están instancias como Semipre, sí, cierto, que son instancias para alcanzar a personas que tienen dificultad visual, y conozco a la gente de ahí, tengo grandes amigos ahí, pero la iglesia como comunidad, no ONG, no la iglesia, una iglesia local, sencilla, debe abrirse a esto. Quizás dice alguien, pero no tenemos ningún caso en el caso, pero ¿y si llega alguien? O llegará alguien, si no hay ningún caso así, llegará alguien que diga, no, aquí yo me puedo ir bien, aquí puedo entender, aquí puedo sentirme útil. Sí, es que para que eso suceda, la iglesia tiene que salir de su zona de confort y romper ciertos paradigmas también. Algo tan simple como romper el paradigma de lo que es la liturgia. Quémate un poco más. Nos va a auspiciar alguna crema para las quemaduras pronto. Porque la estructura, ¿no es cierto? El orden muchas veces de un servicio muchas veces tiene que ser modificado en favor del entendimiento acerca de cómo la persona en situación de discapacidad puede, ¿no es cierto?, también ser parte de este proceso, pero también comprender lo que está sucediendo. Claro, ¿qué es? Entonces, no sé, a veces nosotros hemos llegado a capacitar iglesias en donde le hemos dicho que el volumen es demasiado fuerte. El volumen es un tema tan sensible dentro del mundo evangélico. Yo no sé por qué de repente se piensa que mientras más fuerte, como que más la presencia de Dios desciende. La espiritualidad se mide en decibeles. Claro. Entonces, el solo hecho de bajar en los volúmenes es algo tan simple, es como un gesto tan pequeño, pero sí en el fondo que provoca un cambio importante para personas del espectro, por ejemplo, que tienen hipersensibilidad y que en un inicio ellos pueden acostumbrarse al ruido. Sí, sí. Pero en un inicio, ¿no es cierto? Esta mamá que viene con un chico que es del espectro, ¿no es cierto? Entra, bulla, sonidos que él desconoce y listo, no vengo nunca más. Primera y última. Claro, o tal como sucedió en el metro, ¿no es cierto? Sufre una descompensación, algo sucede, una crisis y listo, la gente mira. La iglesia también muchas veces, lo siento, pero hace esa misma situación. Okay. Entonces, la iglesia tiene que romper ciertos paradigmas acerca de cómo, ¿no es cierto?, cómo llegamos hacia esas personas y entendiendo también, porque durante también mucho tiempo existe como una especie como de demonización acerca de la discapacidad. Hay que reconocer que eso es parte también de las explicaciones que se daban para no hacer nada. Sí, porque este niño que no habla, puede que tenga un espíritu, claro. Entonces vamos a orar, claro. Porque en el fondo pueda hablar, ¿ya? Y muchas veces la iglesia no separa lo que tiene que ver con una enfermedad propiamente tal, un trastorno o una condición, de algo que yo no quiero negar que hay situaciones espirituales, eso son evidentes, pero tengo que hacer una diferencia. Y más aún, entender también acerca de la soberanía y de los propósitos de Dios. Porque yo creo perfectamente que Dios puede sanar a alguien. Absolutamente. Y puede levantar de una silla de ruedas a alguien. Así es. O puede devolver la vista a alguien que está. Sí. O puede inclusive sanar, sanar a una persona del espectro autista. Yo no tengo duda acerca de eso. Dios puede hacerlo. Pero también hay situaciones que se dan con un propósito. Así es. En particular. Sí. Y ese propósito, ¿no es cierto?, muchas veces es permitido por este Dios que es soberano, ¿no es cierto?, para, ¿no es cierto?, que Él sea glorificado en este proceso y para que Él sea exaltado en medio de este proceso. Entonces, muchas veces hay ciertos paradigmas o hay ciertas cosas que no están siendo comprendidas. Exacto. Entonces, sí entiendo que esa persona, ¿por qué no se sana, por ejemplo? ¿Qué pregunta?
Qué pregunta. Ahí entramos también en la teología del sufrimiento, ¿no es cierto? Sí, ¿por qué no? Y todas esas cosas, pero ¿y por qué no? Si en el fondo, si Dios es un Dios que tiene en perfección todas las cosas. Exacto. Y también permite ciertas situaciones. Entonces la iglesia debe salir de su lugar de comodidad porque implica hacer cambios como agrandar las letras, tener Biblias con letras grandes, organización, o lo que va a entregar, ¿no es cierto?, sea físico o concreto, utilización de imágenes, pictogramas. Conocí una iglesia que tenía como 3 o 4 hermanos que tenían discapacidad visual. Entonces los hermanos se sentaban adelante y ellos, bien arcaicamente, pero yo de verdad que como que estaba muy emocionada, por la orilla de la muralla de la iglesia colocó de estas cositas de las cajas de huevos. Ya. Entonces la persona podía ser guiada hasta donde se iba a sentar. Mira, qué sencillo, pero un gesto entonces, muy bonito. Claro, como tenía 3 hermanos y ellos querían que se movilizaran de forma como independiente, tenían un espacio, entonces la persona pasaba la mano y llegaba hasta donde se tenían que sentar. Entonces son cosas, adaptaciones pequeñas, pero son pequeños gestos que muestran el amor de Dios. Exacto. Y muestran la compasión de Dios, porque la compasión también es mal entendida, porque se entiende que la compasión es tener lástima. Pero la compasión es llorar con el otro, sufrir con el otro, pero también hacer cosas o crear acciones para aliviar la condición del otro. Claro. Entonces, a veces uno como que se enreda en muchas cosas, siendo que la iglesia podría romper ciertas estructuras, ciertos paradigmas, entender y comprender, reformular las maneras en que hacemos la palabra. Algo tan simple, a veces hacemos que la palabra sea tan difícil. Sermón largo. No hay conceptos, no hay ideas, no hay aplicación muchas veces, porque el verdadero evangelio hace que el mayor entienda, pero que también el menor. Exacto. Hace que el que estudió entienda, el que tiene una profesión, un magíster, un máster entienda, pero esa persona humilde, ¿no es cierto?, también puede entender. Exacto. Y ahí estamos un poquito... Y que un niño también puede entender. Exacto. ¿Deseas capacitarte para servir al Señor en tu iglesia local? ¿No has podido hacerlo por tiempo o por dinero? El Instituto Bíblico Visión, IBV, de la Iglesia Asamblea de Dios Autónoma de Viña del Mar, es la gran alternativa para ti. Clases online durante los días sábados por la mañana. Si no puedes acceder a las clases, hay una plataforma donde quedan todas las clases grabadas en un programa de 3 años, 5 semestres, donde vas a aprender teología sistemática, hermenéutica, homilética, historia de la iglesia y griego bíblico. Contamos con profesores capacitados que pueden hacer de tu experiencia en el Instituto Bíblico una gran instancia de preparación para servir al Señor. Contáctanos al correo contacto@institutobiblicovision.cl. Te esperamos. Oye, si yo te digo mirada de amor, ¿qué es? ¿Qué significa? Y cuéntanos un poquito cómo fue el vamos, porque dices que tu esposo te llevó esto, pero ya hay un concepto, hay una marca, por decirlo así, que te marca a ti y a muchos más. Sí, yo creo que, bueno, René fue como el de la iniciativa, pero yo siento que este ha sido como, hoy no quiero emocionar, pero ha sido como un camino también de restauración para mi vida y comprensión del Evangelio. Interesante, qué potente también al mismo tiempo. Porque, claro, quizás... El nombre dice mucho. Sí. El nombre dice, es una declaración de principios el nombre, prácticamente. Sí, porque René decía que es la mirada de Jesús hacia las personas en situación de discapacidad. Y yo siento que nosotros antes del Señor estábamos así, estábamos como olvidados. Sí, un poquito. Incapacitados. Claramente. Y sabes que hay otro concepto que es como también mañoseado, que tiene que ver con la dignidad. Muy usado. Hoy en día, pero mal usado. Pero es un concepto es correcto, es sano, es un buen concepto. Entonces, a veces el sentarte a tener una conversación con un chico en situación de discapacidad, un chico que a lo mejor no conversa con nadie más que contigo, porque a lo mejor no tiene las oportunidades sociales que tú tienes. Exacto. El establecer espacios en donde se desarrollen amistades, vínculos, donde yo soy importante, donde yo soy válido,
donde mi opinión es válida aunque la describa con gestos. Soy persona. Donde no soy mal mirado porque abrazo, porque soy más intencional físicamente o porque a lo mejor miro con distancia. Yo siento que en el fondo siempre porque trabajamos de lunes a viernes y estoy ahí, siento que veo un pedazo de la gracia de Dios. La muestra. Oye, pero Mirada de Amor es una ONG que trabaja ¿cómo? Cuéntanos un poquito. Es una fundación, una corporación sin fines de lucro. Partió hace 10 años atrás y tiene 2 aristas, tiene 2 líneas. Sí. Una es el programa de vida adulta que trabaja con personas en situación de discapacidad cognitiva, que son mayores de 18 años, porque nos dimos cuenta que las personas adultas en situación de discapacidad son las que pierden todos los privilegios en el país. Claro, ya están listos, ya se dieron de alta. Se acaba la escolaridad, claro, se acaban los apoyos, la pensión que reciben las personas en situación de discapacidad son de 120,000 pesos mensuales. Wow. Muchos de nuestros beneficiarios viven con sus papás o sus mamás y esas mamás no pueden trabajar porque tienen que estar al cuidado, son cuidadores. Lo ven a él, claro. Entonces, a veces uno se pregunta, bueno, ¿cómo vives con 120,000 pesos? Entonces, no hay opciones laborales. Muchas veces, y sabes que esto es lo otro, en su mayoría tenemos muchas familias que son compuestas por mamá e hijo y los papás se han ido. Papá se ha ido. Oh, frente al... Lamentable, pero es una realidad. Frente al diagnóstico... Se fue. O a veces no están, pero no están presentes, no aportan, ¿no es cierto? Eso es algo como extraño, sí, como para poder estudiarlo más adelante. ¿Cómo fue la reacción de la iglesia cuando decidiste hacer esta inclusión? Al principio. Al principio, como con mucho temor, porque no querían como meter la pata, yeah, porque no es tan fácil, porque aparte de que las personas que tienen hijos con discapacidad siempre te están mirando para ver cómo tú reaccionas. Sí, correcto. Entonces como que te miran si lo saludaste, si no lo saludaste, si lo miraste, si lo tomaste en cuenta, porque vienen como muy dañadas también. Exactamente. Y estas familias también vienen como muy distantes de Dios, porque este Dios, ¿no es cierto? Muchas veces este Dios me castigó. Claro. Este Dios me permite, hasta el otro día una persona decía, es demasiado. ¿Por qué el Señor no reparte equitativamente? Siento que como que todo a mí. Sí. Qué fuerte. Esa es como la idea. Y también porque nosotros tampoco hemos hecho como un trabajo de estamos tan distantes de esa realidad. Exacto. De hecho, en la Biblia hay un Mefiboset. Sí. Qué interesante porque es invitado a la mesa del rey. Uh-huh. Yo escuchaba una predicación, no recuerdo el predicador, pero le puso mucho, la dramatizó muy bien y dice que en la mesa de David estaba ahí Absalón, estaba Salomón, estaban los otros hijos de David y de repente se escuchaba un paso cojo en el palacio del rey, una madera. Lo hizo tan dramáticamente que a mí se me cayeron las lágrimas y ahí viene Mefiboset. Sí. Y en la mesa son todos iguales. Uh-huh. Otro fantástico. Es un modelo de cómo debiese ser todo y habla de nuestra incapacidad también como pecadores, ¿cierto? Pero en el sentido directo, la persona con discapacidad, que era excluida generalmente de muchas cosas de Israel, uh-huh, ¿cierto? Estaba sentada a la mesa del rey. Yo creo que Mirada de Amor ha intentado con éxito, creo yo, hacer un poquito eso, emparejar un poco, sentarlos a la mesa. Sí. Y que nos tratemos como personas creadas a imagen y semejanza, sí, de Dios. El Imago Dei, sí, está ahí. Sí. Y para eso hubo que trabajar, porque somos una iglesia diferente. Yo recuerdo, perdona, que fui una vez a predicar a tu iglesia y estaban los chicos y sus familias. Y yo recuerdo, yo usaba mucho más el humor que ahora. Ahora me he ido amargando un poco con los años. Dije una anécdota y uno se largó a reír, me la celebró, pero se rió y golpeó la banca así, y golpeó la gente que estaba al lado. No tiene que haber sido fácil en un inicio, no, para los hermanos. No, porque vuelvo a repetir, porque este mundo, ¿no es cierto?, que construimos alrededor es un mundo donde, entre comillas, no hay defecto.
cortos. No quiero decir que las personas... Pero no hay donde todo es correcto. Todo entre comillas normal. Normal. Entre comillas normal. Entonces, esta persona que es distinta, muchas veces físicamente, que no sé cómo interpretarla, que no sé, que se acerca muchas veces invasivamente a ti, o que quizás te mira con distancia y no quiere acercarse. Claro, ¿qué pasa? Es como un quiebre, un desajuste. Sí. Pero compartías Mefiboset y yo, hay una parte de la palabra que yo leo muchas veces, que está en Lucas 14, que es esta gran cena. Sí. Y siento que en el fondo, mira, amor tiene que ver con eso. Que invítalos a todos. Invítalos a todos y dice, y oblígalos a entrar. Bancos, cojos, todo venga. Sí, fuérzalos a entrar. Hasta que se llene mi casa. Interesante. Entonces creo que la iglesia como que olvidó eso, porque Jesús iba, ¿no es cierto?, de aldea en aldea, iba de lugar en lugar, y los ciegos, los cojos, ¿no es cierto?, los discapacitados, las personas en situación de discapacidad, los seguían. Pero nadie hacía como un tema de esto. Hoy en día pareciera que nos volvimos tan discriminatorios. Y como que en el fondo la gracia o la salvación es solamente para algunos. Sí, los normales, así, perdón que lo diga así, pero pero no es así. En el inconsciente está. Lore, para ir cerrando, ¿cuál es la tarea pendiente que tenemos como sociedad? Se habla mucho también, como seres humanos, como criaturas creadas a imagen y semejanza de Dios, valga esta redundancia con este tema. Yo siempre he creído que la iglesia es la luz del mundo. Y creo que la iglesia puede ser un parámetro potente, porque tiene a Cristo, de cómo conducirse en todas las esferas de la vida, como en los matrimonios, en la familia, en la crianza de los hijos, y en este caso, por ejemplo, cómo acercar a las personas con discapacidad a todos los ámbitos: social, educativo, laboral, espiritual. Creo que si la iglesia despierta esta realidad, puede ser una influencia poderosa en la sociedad y construir una sociedad inclusiva verdadera. Pero la iglesia es la que tiene que, en el fondo, ser capaz de, ¿no es cierto?, decir, ya vamos a alumbrar y vamos a prepararnos, vamos a capacitarnos y vamos a dar vuelta a esto para que las personas sean parte de estos procesos, porque eso es dignidad. Así es, sí, eso es dignidad. Eso es dignidad, en el fondo, considerarte una persona con derechos, con deberes y con un lugar que cumples dentro de este entorno, de esta comunidad. Entonces hay un trabajo tremendo, pero no imposible, creo yo. Tenemos que aprender. Sí. Lorena Moya, más conocida como Lorena Noé, de Mirada de Amor, muchas gracias por aceptar la invitación y por esta buena conversación. Gracias, Gonzalo. Esto es Vida en la Ciudad. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.